Bienvenidos a El Pebetero. Mi nombre es Jesús Silvestre y seré su guía en este camino, en este recorrido, en esta travesía por el maravilloso mundo del deporte. En El Pebetero abordaremos temáticas obviamente relacionadas con el mundo del deporte. Hablaremos sobre los Juegos Olímpicos, su historia, personajes destacados, deportes no tan conocidos y muchas cosas más. Además, tendremos entrevistas con atletas, entrenadores, personal médico y todos los involucrados en lograr que el atleta dé su máximo potencial en cada competencia. Si te interesa esto y muchas cosas más, quédate, que el pebetero está a punto de encenderse. En este episodio estaremos abordando el tema más importante de este año a nivel deportivo. Me refiero a los Juegos Olímpicos de Verano de Tokio 2020, o como su nombre oficial lo indica, los Juegos Olímpicos de la 32ª Olimpiada. Pero para ser el anfitrión de los Juegos es un proceso bastante largo, bastante complejo, que implica un apoyo gubernamental, un apoyo de la población, el dinero, el presupuesto y muchas cosas más, como alojamiento, transporte, cosas que el Comité Olímpico Internacional evalúa para poder elegir a la ciudad. En este caso, se empieza el proceso aproximadamente 10-11 años antes del inicio de los Juegos que se van a realizar. Por ejemplo, para Tokio 2020, el proceso inició desde el año 2012. En ese 2012 se presentan las candidaturas, las ciudades dicen, nosotros queremos ser sede, presentan como su propuesta, presentan un logo, qué va a hacer el gobierno, si van a construir nuevos estadios, nuevas instalaciones deportivas, qué tan perjudicial va a ser para el medio ambiente y muchos aspectos más. Luego se hacen votaciones y se eligen 5 ciudades de todas las que se propusieron. Luego, estas 5 ciudades se hace una votación y la menos votada se saca de la candidatura. Luego se hace otra votación hasta que solo quedan 3. Luego esas 3, que son como las principales para Tokio 2020, o bueno, para los Juegos de 2020 quedaron 3. Está Estambul, en Turquía, la capital de España, Madrid, y estaba la capital japonesa de Tokio. Estambul venía por 5ª vez consecutiva queriendo ser el anfitrión de los Juegos, pero no lo logró, ya que quedó en segundo lugar con un total de 36 votos. Madrid, por su parte, era la 4ª vez que intentaba ser el host de los Juegos Olímpicos, pero tampoco lo consiguió y fue eliminada en la ronda previa. Tokio se convirtió en la ciudad sede con un total de 60 votos frente a los 36 que recibió Estambul. Tokio venía de quedar en segundo lugar o quedar como finalista para las Olimpiadas de 2016, que terminó ganando Río. Así que tenía muchas probabilidades y se impusieron a las demás ciudades para poder ser los anfitriones de los Juegos de 2020. Como toda ciudad sede para unos Juegos Olímpicos, Tokio no ha estado exento de polémicas. Quizás la más importante, por su costo económico debido a lo que generó, fue el plagio del logo, ya que el logo original que se había planteado utilizar era muy distinto al que se tiene hoy en día. El logo original constaba de una T que estaba formado por un signo igual invertido y que representaba la igualdad que se pretendía lograr en los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero el artista original de este logo, Kenjiro Sano, fue acusado de haberlo plagiado de el logo del teatro de la ciudad de Lieja, ya que según el artista original que lo había creado, el artista Oliver Devi, era demasiado parecido. Y al ver las imágenes sí se ve claramente que ha tomado por lo menos inspiración, ya que está utilizando las mismas formas, por decirlo así, que era como una T que estaba partida de la punta donde está la crucita de la T, como que solo se estuviera usando una cruz sin la parte de arriba, y está formando una T, mientras que la del teatro de Liege está formando una L. Si pueden ver la imagen, es demasiado parecida y era casi que obvio que sí había tomado inspiración. Aunque el artista original lo negó, la justicia de Bélgica impuso una demanda y el comité organizador optó por no utilizar ese logo. Utilizó finalmente el logo que conocemos ahora, que es como un círculo formado por rectángulos, como adentro de una estrella,
que será utilizado en estos juegos. Para poderlo cambiar se utilizaron 4 propuestas, pero la de ese artista Asao Tokoro, fue la que permaneció o la que fue más popular entre la población y entre el comité organizador para lograr 21 votos, para lograr 13 de los 21 votos que eran necesarios para poder ser escogido. Él dijo que había invertido mucho tiempo y que sentía como si fuera un hijo para él. Además fue premiado con 1 millón de yenes, que es aproximadamente $9,000, y fue invitado a la inauguración de los juegos. A pesar de que estos juegos se van a realizar en el 2021, Tokio 2020 no cambiará su nombre. Así lo confirmó el presidente del comité organizador, diciendo que era demasiado gasto y tenía que incurrir el país para poder cambiar toda la imagen por solo agregar un número. Entonces decidieron dejar toda la imagen así como estaba. Bueno, de esta manera, el Tokio 2020 se convierten en los cuartos Juegos Olímpicos que se van a realizar en territorio japonés, ya que primero se realizaron otra vez en Tokio, pero en el año de 1964. Fueron los primeros juegos que se realizaron en el continente asiático. Luego Japón volvió a albergar 2 citas olímpicas, esta vez de invierno. Los Juegos Olímpicos de invierno de Sapporo en el 72 y los de Nagano en el 98. De esta manera, Tokio se convierte en la primera ciudad en albergar unos Juegos Olímpicos por segunda vez en su historia. En cada edición de los Juegos Olímpicos, los deportes que se van a presentar pueden cambiar, ya que algunos deportes son populares en determinado país. El comité organizador viene y los incluye dentro del programa, así que se dividen en dos tipos de deportes. Los deportes que están de manera habitual en el programa, que son 28, se le da la opción al país organizador de agregar hasta 5, y en casos excepcionales como es este de Tokio 2020, habrán 8 deportes que no son habituales, pero 3 son deportes que vienen desde Río 2016 y debido a los buenos resultados se han decidido mantener, así que no se han tomado en cuenta como parte de los 5 que está presentando Tokio, sino que se van a mantener como que fueran parte del programa habitual, aunque no lo sean. Estos 3 deportes son el golf, el rugby 7 y la lucha. A esos 3 se van a sumar 5 que sí escogió Tokio, que son principalmente populares o que quieren potenciarlos para los siguientes Juegos Olímpicos o Juegos Olímpicos de la Juventud. Así que para esta edición de los Juegos, Tokio escogió 5 deportes. Escogió el surf, el skateboarding, la escalada deportiva, el karate y el béisbol. El deporte que llama más la atención, en mi opinión, es el surf, debido a que nunca se había presentado en ninguna edición de los Juegos Olímpicos, ya que al menos la escalada y el skateboard ya habían sido presentados en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018. El béisbol no se diga, tiene mucha historia, pero ha ido de manera intermitente entre cada Juego Olímpico. Y el karate, que ya ha estado de una manera a deporte de exhibición, pero que esta vez lo hará con un deporte que entregará medallas. Así que el caso que más llama la atención es el del surf, ya que por lo menos en el país tenemos buenos representantes. Quizás el más popular, Brian Pérez, lo hará de una manera excelente. Bueno, primero tiene que clasificarse, pero estamos confiados en que sí lo pueda lograr. Solo habrá una modalidad en surf, que será el shortboard, que es la tabla corta, la tabla que mide 1.8 metros, que tiene la punta un poquito más puntiaguda, lo que permite hacer los giros de una manera más atractiva para el público. Bueno, el béisbol, que se puede decir de él, popular en todo el mundo. Se dice que es el deporte más popular en Japón y que tiene potencias muy grandes en ese país. La liga es súper competitiva y llama la atención que no estará presente ningún jugador, o bueno, se dice al menos no hay presencia de jugadores que militan en la liga de Estados Unidos. La escalada, en lo personal, es de los deportes que más me interesan debido a lo vistoso, a lo grandioso que se ve en las competencias, ya que los atletas suben en cuestión de 10 segundos quizás una pared de una altura considerable, y creo que será uno de los deportes a seguir en estos Juegos Olímpicos. El skateboard hará su debut de una manera similar a como lo hace en los X Games, ya que contará con rampas, contará con pasamanos, con diferentes obstáculos que van a permitir a los atletas hacer sus destrezas y poder ganar puntos para ser nombrados los mejores en su modalidad.
Y por último hablaremos del karate. Este deporte es originario de Japón, exactamente de Okinawa, y se fundó durante la dinastía Rikyu. Es muy popular en el país y hará su debut por primera vez otorgando medallas, ya que en el pasado estuvo como un deporte meramente de exhibición. Y estará presente en dos modalidades: en la modalidad de kata, que son todas las formas como exhibición, y la forma de kumite, que significa combate. Habrán categorías por peso en masculino y en femenino. La categoría en hombres será menor a 67 kilos, menor a 75 y mayor a 75. En mujeres lo hará en menor a 55, menor a 61 y mayor a 61 kilos. Esos son los deportes que se van a integrar al resto del programa olímpico estándar. Como todos sabemos, estamos en medio de una pandemia por coronavirus desde el año pasado. Debido a esto, los Juegos Olímpicos fueron pospuestos durante un año, pero esta no es la primera ocasión que esto sucede. En las anteriores ediciones, los Juegos fueron cancelados tristemente, pero por motivos ajenos a enfermedades. Todos los anteriores que habían sido cancelados fue por motivos bélicos, o sea, por la guerra. Los primeros Juegos que fueron cancelados en toda la historia fueron los Juegos Olímpicos de Berlín en 1916. Como sabemos, Alemania fue uno de los principales actores en esta guerra, la Primera Guerra Mundial, y tuvo que cancelar los juegos debido a los costos que implicaba y a que las potencias no querían participar. Los siguientes juegos en cancelarse son los Juegos Olímpicos de Verano de Tokio 1940, aunque esto es parcialmente verdad, ya que 2 años antes los japoneses habían dicho que no podían organizar los juegos, así que se los cedieron a los ingleses porque se iba a desarrollar en Londres, pero se dio la opción mejor de que los Juegos Olímpicos de Londres se realizaran en el 44 y que en el 40 se realizaran en Helsinki, en Finlandia, juegos que terminaron por no realizarse finalmente debido a la Segunda Guerra Mundial. Y en ese entonces el país que organizaba los Juegos Olímpicos de verano también hacía los de invierno y se realizaban en el mismo año, así que en ese año, en el 40, se tenían planificados que fueran los Juegos Olímpicos de invierno en Sapporo, pero como cancelaron 2 años antes los japoneses, estos juegos principalmente se habían diseñado para realizarse en St. Moritz, en Suiza, pero terminaron por no realizarse tampoco. Entonces se planteó la ciudad de Garmisch-Partenkirchen, no sé si lo dije bien, obviamente no lo dije bien, en Alemania. Esa ciudad los iba a albergar en el 40 y St. Moritz se decidió que los organizara en el 44. Como todos sabemos, al final esos juegos tampoco se realizaron, pero sí se realizaron en el 48. Pero eso es para otro programa. Así que esos Juegos de Tokio son los sextos juegos que se han aplazado. Los otros terminaron por no realizarse y esperemos que estos sí se puedan realizar por todo lo que ha invertido el gobierno y por toda la expectativa que genera en los atletas y entrenadores que se preparan durante el ciclo olímpico para participar y dar lo mejor de sí en los Juegos Olímpicos. Otra noticia que ha causado revuelo a nivel internacional, quizás para algunos sea justo, para otros injusto, para otros sea muy poquito, para otros exagerado, es la no participación del equipo ruso como tal en los Juegos Olímpicos de verano de Tokio 2020 y en los Juegos Olímpicos de invierno de Beijing 2022. Y esto me estoy refiriendo a la sanción que fue impuesta por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, y que dicta de la siguiente manera. Dice que Rusia no podrá participar o asistir a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, invierno o verano, y cualquier campeonato mundial organizado o sancionado bajo las normas de la AMA, la Agencia Mundial Antidopaje, durante un periodo de 2 años, aplicándose esta sanción a cualquier atleta o personal de apoyo a los atletas. Esta medida entrará en vigor el 17 de diciembre de 2020 y concluirá el 16 de diciembre de 2022. Así dicta la sentencia. Además, la Federación Rusa deberá pagar una multa de $1.27 millones por los gastos incurridos en las investigaciones. Esta sentencia es hasta un poco favorable debido a que inicialmente se había previsto que fueran 4 años de no participación de las selecciones rusas en ningún evento internacional, ya que eso abarca juegos mundiales, juegos de cada federación en la que no podían participar los atletas.
atletas. Esta medida ha sorprendido debido a que es de las más graves que se han visto a nivel internacional en casos de dopaje. Llama la atención que los atletas rusos sí podrán competir, pero no podrán utilizar su indumentaria que presente logos o presente referencias hacia el país de Rusia. Tampoco podrán utilizar la indumentaria que tenga colores referentes a la bandera, sino que tendrá que ser un uniforme que utiliza la palabra neutro. Va a ser un caso parecido a lo que utilizan los atletas que participan como refugiados, porque no van a poder utilizar el logo de su país, sino que lo harán bajo la bandera olímpica, y en caso de quedar ganadores utilizarán el himno olímpico para su premiación. Bueno, pero el caso de Rusia es bastante largo. Vamos a resumirlo un poco. Bueno, el castigo empieza cuando luego de los Juegos Olímpicos de Sochi, los Juegos Olímpicos de invierno en 2014, se viene una avalancha de críticas debido a muchas acusaciones de dopaje. Se concluye en 2015 que la agencia rusa de antidopaje había estado manipulando los datos. Es por eso que en Río 2016 se viene la primera sanción, ya que los atletas rusos no pudieron participar en su totalidad, sino que fueron de un total de 389 calificados, 118 fueron descartados. Los casos más llamativos fueron que el equipo completo de levantamiento de pesas de los 10 atletas no pudieron participar, y 26 de 30 atletas de remo tampoco pudieron hacerlo. A diferencia de Río, en el 2018 la sentencia se mantenía y los atletas rusos en Pyeongchang no pudieron utilizar ni siquiera el nombre de Rusia, sino que lo hicieron como Atletas Olímpicos de Rusia, y lo hicieron de la misma manera que lo harán en el 2020, con un uniforme neutral sin mencionar a su país y bajo la bandera e himno olímpicos. En total, en el 2018 en Pyeongchang fueron aceptados 168 deportistas que compitieron en 15 categorías distintas y que no hubieran estado involucrados en el sistema de dopaje y que pudieran demostrar que habían superado controles antidopajes independientes antes del inicio de los juegos. Esperemos que esto siembre un precedente para que todos los países que utilizan este dopaje puedan dejar de hacerlo. Los que ya lo hicieron, que puedan ser castigados como el equipo olímpico ruso. Y como último punto hablaremos sobre las posibles medidas que se pueden tomar para realizar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En las últimas semanas se había estado especulando que se iban a cancelar, pero hace unos días el comité organizador y el Comité Olímpico Internacional sacaron un comunicado y afirmaron que todo era rotundamente falso, y reafirmaron el compromiso de Tokio para realizar estos juegos. Lo que sí es que se estaban barajeando distintos requisitos que serían indispensables para poder hacer los juegos. Entre estos estaban que los atletas pudieran ya contar con la vacuna y limitar la estancia de los atletas en el país, convertir la Villa Olímpica y los diferentes escenarios en una burbuja como la que se dio para completar el campeonato de la NBA. Además, todavía no estaba definido si se iba a contar con público o, de hacerlo, en qué porcentaje se iba a permitir. Además, que las ceremonias de inauguración y clausura, por el número de artistas y personal de producción que comúnmente participan en su realización, no sabían si se iban a poder llevar a cabo. Hasta el momento, todo lo que se habla en los medios son puras especulaciones, ya que hasta marzo, a principios de marzo, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, va a presentar el informe y va a anunciar todas las medidas que se van a tomar, o en caso negativo hablará sobre la cancelación definitiva de los juegos para poder ya tener un dato preciso y no seguir con las especulaciones. En lo personal, sí me gustaría que los juegos se realicen porque, bueno, soy un amante del deporte. Los Juegos Olímpicos son de las cosas que más espero durante 4 años. Todas las modalidades, todos los Juegos Olímpicos me gustan y sí esperaría que puedan realizarse con total seguridad. Pero si es demasiado peligroso, también es de ser conscientes y no promover esta actividad. Pero esto queda en manos del gobierno japonés y en manos de todos nosotros, que tenemos que recordar que hay que cumplir con las medidas, lavarnos las manos, usar mascarilla. Eso es todo en este programa. Puedes seguirme en Facebook como Chus El Fisio, en Instagram como Chus El Fisio, en Twitter como Chustanov, en YouTube como Jesús Silvestre, y cualquier comentario, sugerencia, duda, reclamo, estaré atendiéndolos por ese medio. Gracias por escucharme y el pebetero está por apagarse. Gracias, nos vemos la siguiente semana.